Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos de caídas y ponte una ducha extraplana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación baño. Ahora puedes incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática, mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra. Y como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás del Lidl. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio, un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Son 41 minutos los que pasan de las 8 de la mañana en la edición correspondiente al 30 de mayo de 2017. A punto estamos de decir adiós al mes de mayo y dar la bienvenida al mes de junio. Hoy, por cierto, pues martes, pero a las puertas de una jornada festiva como es mañana, día 31, día de nuestra región, día de Castilla-La Mancha, y además también pues día de nuestra patrona, la Virgen del Rosario, que hoy además vivirá uno de esos momentos, esperemos que el tiempo respete, y vivirá uno de esos momentos multitudinarios con la tradicional ofrenda de flores. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Muy buenos días, si nos están escuchando en directo, 42 minutos pasan de las 8 de la mañana. Buenas tardes, y lo que están escuchando es la repetición que de este espacio y de forma integral les ofrecemos a partir de las 2. Tal cual el programa lo emitimos en directo, tienen oportunidad de volver a escucharlo en ese horario, y si tampoco pueden escucharlo completo, pues ya saben que quedará colgado en nuestra web, en ellinsoloradio.com. Por lo tanto, buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bien hallados en cualquier caso si ya estaban con nosotros. Son los desayunos de Solo Radio. Como todos los martes, ya saben que recibimos la visita de nuestros representantes políticos en el ayuntamiento de la ciudad, y hoy no va a ser diferente, con nosotros están. Vamos a intentar aprovechar al máximo nuestro tiempo y vamos saludando ya también a nuestros invitados. María Jesús López, por parte de Ciudadanos, buenos días. Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí. Como dirían hace mucho tiempo unas personas que nos alegraban, ¿cómo están ustedes? Deberíamos contestar todos bien. Bien. Muy bien. Bueno, está también con nosotros por parte de Izquierda Unida José Manuel Díaz. Muy buenos días. Muy buenos días. Un placer. Igualmente, como siempre. Y por parte del Partido Popular está con nosotros Antonio Moreno. Muy buenos días. Muy buenos días, es un placer también para mí. Gracias por estar con nosotros un día más en los desayunos. No podemos presentarles todavía al invitado que por parte del Partido Socialista estará con nosotros, suponemos estará a llegar, estará buscando aparcamiento. Que las cosas por aquí, por esta zona, a estas horas de la mañana está bastante complicada en cuanto al aparcamiento. Bueno, pues como digo, queremos aprovechar muchísimo el tiempo en el programa de hoy. Queremos, y seguro nuestros oyentes también, la oportunidad que los desayunos nos dan de tener con nosotros a nuestros representantes políticos, aprovecharlo al máximo. Y si parece bien a nuestros invitados, comenzamos hablando sobre el pleno de ayer. Aunque, por supuesto, hemos tenido un extenso resumen en el tiempo de información primera plana, que podrán volver a escuchar a las 13:30. Tendremos también, por supuesto, a los portavoces de los diferentes grupos políticos en nuestros informativos a partir de hoy. También, pues a nuestros invitados les pedimos una valoración rápida de cómo creen o cómo vieron que se desarrolló ese pleno ordinario correspondiente al mes de mayo. José Manuel, comenzamos contigo, si te parece. Bueno,
Bueno, en mi caso sí que resaltar, bueno, en este caso 2 iniciativas que se llevaron a pleno por parte de Izquierda Unida. En este caso fue a destacar la modificación del horario del mercado municipal. Pues bueno, cabe resaltar que es un acuerdo que se adoptó por consenso de todos los comerciantes. Costó, la verdad es que fue arduo llegar a un acuerdo entre todos los comerciantes que tienen ahí un puesto en el mercado municipal, pero bueno, al final se consiguió eso, un acuerdo, y bueno, pues se pudo poner un horario que viniera bien a todos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Otra cosa a resaltar es también la venta de una parcela más en el polígono. Esto me parece también digno de mención, precisamente por lo que comentamos tantas veces en cuanto cuando hablamos de las cifras del paro. Y es que, bueno, pues si queremos que en nuestra ciudad se instale industria, pues que menos que empezar facilitando las condiciones. Y bueno, pues parece ser que esta legislatura al menos está dando resultado, viendo las parcelas que de hecho ya se han vendido y las nuevas empresas que se quieren instalar en nuestros polígonos industriales. Así que bueno, pues me parece es una noticia digna de mención. En cuanto, bueno, el resto de puntos, básicamente a nivel de gestión, a nivel económico, cabe también resaltar la modificación de crédito para las parcelas del cementerio, ¿no? Y bueno, aunque no quiero pisar a María Jesús, la moción que se presentó de Ciudadanos, pues también es digna de mención, ¿no? Y bueno, un poco más tengo que decir del Pleno. María Jesús. No sé, un pleno de trámite. Y digo un pleno de trámite, ¿por qué? Porque no hay cosas significativas salvo lo que ya estaba previsto. O sea, las modificaciones de créditos que aparecen, por ejemplo, de las parcelas, se lleva hablando de la ampliación del cementerio muchísimo tiempo. O sea, llega un momento que hay que hacerlo, y entonces pues tocaba hacerlo ayer. Y bueno, pues yo, si me permitís hacer un chiste, se ha transferido el crédito de una obra muerta a una obra para los muertos. Entonces, no está mal, pero ¿por qué? Porque realmente es lo que se ha hecho. ¿Por qué esa transferencia de crédito? De sitios que no se está gastando, porque no se ha gastado, porque no se puede gastar. En este caso, iba a decir mausoleo, perdón, del Palacio de Todas las Cosas, donde había una reserva presupuestaria para hacer determinadas acciones que evidentemente no se pueden hacer para algo que sí que se necesita hacer, en este caso la ampliación del cementerio, porque estaba muy mal, ¿no? Y bueno, ahora creo que esta mañana había una reunión allí, bueno, que esto se haga rápido, se haga bien, en las mejores condiciones posibles. Bueno, y desde aquí también pues que se empiece a pensar un poco en los nuevos servicios de los cementerios. En muchos cementerios de este país ya empiezan a haber pequeños nichos para depositar las cenizas, porque hay gente que coge esas cenizas y las tira al mar. Eso no se debe hacer, y al río menos todavía, a ningún sitio, con lo cual las cenizas es para que tú las deposites en un sitio así o te las quedes en casa. Entonces, pues estaría muy bien reservar una parte de ese nuevo cementerio que ya se está haciendo y que se considere para pequeños nichos o pequeños espacios para depositar las cenizas, como se están haciendo en cementerios de este país, ¿no? Entonces, en ese caso sigue siendo lo mismo un cementerio, solo que ya gasta bastante menos espacio de los nichos convencionales actuales, ¿no? Los que se están haciendo. Evidentemente, tal como está descrita, esa ampliación es bastante suficiente. Bueno, es suficiente para los 30 años y claro, en 30 años pues puede pasar de todo, ¿no? Muchísimas cosas, demasiadas cosas, y en general, bueno, pues esperemos que no se llene demasiado rápido. En cualquier caso. Decía María Jesús ahí en un juego de palabras que de una obra muerta a los muertos, ¿no? Una obra para los muertos. Para los muertos, ¿no? Yo iría más allá, diría de un cementerio al otro. Bueno, sí, pero lo digo por el cemento, ¿no? El cemento es un juego de palabras. Y en cualquier caso, con la moción que llevamos de Luzgardo, yo creo que hay que reconocer no solo al artista, sino a la persona. Me acuerdo nada más que presentamos la moción, esa recreación o grabación que teníais, que fue impresionante. Yo nunca había escuchado su voz y nunca había escuchado y la escuché, y a mí me emocionó muchísimo. Ayer se dijeron algunas cosas, yo creo que estaban un poco fuera. No puedes desligar a la persona del artista, o sea, es como si desgajases. O sea, un genio como es Luzgardo y como se va a reconocer, no puedes decir, no, es que por un lado va el genio, por otro va la persona. O sea, la persona y el genio son lo mismo. Y eso es lo que
a mí me gustaría que en este periodo que empieza ahora, que ayer simplemente se aprobó el primer paso, que empieza ahora, pues todas las personas de Yin recuperemos su memoria, porque hay mucha memoria impregnada en mucha gente. Yo no lo sabía, pero finalmente hay gente que no lo conoció y gente que lo conoció, y la gente que realmente lo conoció y que vivió con él o se acercó a él, y desde sus amigas de la infancia, que recuperó un trocito de unas conversaciones entre Concha y Gloria, precisamente por él, que se recuperaron, o sea, se volvieron a encontrar Gloria y Concha en el funeral de Luzgardo, y a partir de ahí, mira, está el teatro y todas esas cosas, las cosas que suceden, que no se sabe por qué, ¿no? Pero el tema es ese, o sea, empezar a recuperar su memoria y de alguna manera coger su arte y su persona y ponerla en valor, y ya está. Es lo único que pretendemos hacer. En cualquier caso, cada vez que escucho más cosas de él y cada vez que veo más obra suya, me impresiona más. Por cierto, ya uno de las obras que a mí me preocupaban es las que estaban en Caja Castilla-La Mancha, antigua Caja Castilla-La Mancha, ahora no se sabe de quién es, pero de quién sea, antiguo Banco de Castilla-La Mancha, ahora Liberbank. Bueno, pues me interesé por ello, el director actual se ha interesado por ello, y ya están localizadas las obras, con lo cual no se van a perder, porque ha habido mucho interés para decir, que no se pierdan, que estén donde estén, no importa dónde estén, pero que estén localizadas, que sepa dónde están y que se puedan recuperar. Solo la tapa de alcantarilla que yo estaba viendo cada vez que entraba el Liberbank era algo al menos digno de ver, y es una tapa de alcantarilla, no es que digas que es, yo qué sé, un paisaje, no, una tapa de alcantarilla en una calle, y era, bueno, pues significativo. Pero bueno, en cualquier caso, he recibido muchas llamadas, he recibido incluso cartas manuscritas, que eso ya no existe, yo pensaba que WhatsApp, pero no, una carta manuscrita poniéndose al servicio, diciendo que tiene obra de Luzgardo y que además ha recuperado o ha recopilado bastante información sobre él, y poniendo a disposición de la comisión o del equipo de trabajo que se haga tanto para el reconocimiento formal como para la catalogación y posterior, digamos, obra. También hablé con sus hijos y bueno, pues agradecieron con su hija en concreto. Su hijo no podía hablar todavía, pero con su hija, y agradecieron pues la diferencia que había tenido el ayuntamiento con aprobar esta moción. Entonces, las cosas siguen su cauce, y es lo que hay que dejar de hacer, que sigan su cauce y trabajar en ello, y de aquí a un año pues podamos tener un buen catálogo, una buena exposición y un buen reconocimiento. Llegáis a la conclusión de que lo mejor era hacer una comisión, ¿no?, que se encargue de todo ello. El reglamento de honores habla de eso también, o sea que no es... Hay dos partes. El reglamento de honores habla de ese tema, de crear, bueno, un instructor, y se supone que detrás una comisión, y eso es lo que estaba. O sea, otra cosa es que ahí lo han reforzado, y yo cogí el reglamento de honores. Pero por otra parte, se necesita trabajar en un comisariado técnico, de alguna manera, para hacer una mejor recopilación, porque claro, lo que no tenía sentido es hacer de aquí a un año, después de Pise Corriendo, poner 4 cuadros. No, o sea, lo bueno, lo mejor que podemos hacer para Yin, incluso para Yin, porque al fin y al cabo es patrimonio de Yin, de alguna manera, es catalogar con la mayor extensión posible su obra. Entonces, si eso está perfectamente catalogado, a partir de ahí se pueden generar muchas cosas, no solo esa exposición, sino la posibilidad de hacer más cosas que no voy a anticipar ahora, porque para eso tenemos un año, pero muchas cosas que hay infinidad de ideas para poder hacer, sobre todo porque hay esta obra tan extensísima. O sea, yo creo que me diga mi tía, oye, pues fulanito se ha acercado a mí y me ha dicho que tiene un cuadro, solo uno, pero ya es suficiente para interesarse. Yo creo que eso yo creo que es muy bueno, ¿no? Porque indica la sensibilidad que había en muchas personas con este artista. Antonio. Bueno, pues ya se han tocado los asuntos resolutorios. Bueno, decir que la modificación de crédito del traspaso de un dinero que no se le iba a dar uso, pasarlo a lo del cementerio, pues desde el Partido Popular llevamos ya tiempo advirtiendo al equipo de gobierno, al gobierno socialista, llevamos ya tiempo, como digo, advirtiéndoles
que bueno, pues nos quedamos sin sitio para enterrar a nuestros familiares y seres queridos. Entonces creemos que esa extensión de 12.000 metros pues se queda corta porque nosotros pensamos que una vez que se acomete este tipo de obra, lo suyo sería hacerlo ya pues incluyendo todas las viales, en fin, lo que son las vallas perimetrales, no hacer ahora acotar 12.000 metros que supone una inversión, luego hay que quitar, hay que volver a expropiar también, en fin, nosotros lo que planteábamos era abordarlo de una vez por todas y pasaban los 50.000 metros cuadrados y esa postura la venimos manteniendo y, como digo, pues bueno, también en conversaciones privadas con concejal de urbanismo y con el alcalde, en este caso, pues se lo hemos ido reiterando y también ha sido advertencia en muchos plenos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso en lo que se refiere a asuntos resolutorios ya se ha comentado prácticamente todo lo demás. Y bueno, pues una cosa importantísima, pensamos, sin quitarle valor a la moción de Ciudadanos que estaba exponiendo María Jesús, pues bueno, pues nos parecía dar un salto de calidad de vida importantísimo en la implantación del servicio de hemodiálisis en el hospital de aquí de Ellín. Entonces, bueno, pues nosotros por eso presentamos esta moción del Grupo Municipal del Partido Popular y bueno, pues la exposición la hizo ayer mi compañera Juan Isorio y bueno, pues desgraciadamente ya sufre en su familia este tema y bueno, pues lo único que lamentar quizá también la respuesta que obtuvimos del Partido Socialista, recriminando un poco, no sé, yo creo que está fuera de lugar, porque lo que procede en estos casos pues es que, bueno, pues como bien dijo mi compañera, el Hospital de Ellín pues tiene que estar en constante evolución para dar servicios que se vayan acoplando lamentablemente a las enfermedades que vamos padeciendo, ¿no? Pero bueno, tiene que dar servicio en este caso pues a una enfermedad que, como bien explicó ella, es una enfermedad crónica y bueno, pues los viajes a Albacete no se producen en las mejores, no quiero entrar en detalles, pero no se producen en las mejores condiciones. Entonces, pues bueno, yo conozco por ella el problema y por otras personas y, como digo, pues no se producen estos viajes en las mejores condiciones, ¿no? Hay muchas anécdotas que en este caso no voy a entrar, pero bueno, como digo, pues la moción iba en un tono muy positivo y bueno, pues no se nos recriminó que no lo habíamos hecho con los 4 años anteriores. En fin, bueno, los 4 años anteriores bastante teníamos en la Junta y desatascar bastantes problemas y cuestiones económicas como para se le dieron prioridad a otras cosas y bueno, en este sentido, como digo, la moción iba presentada en un tono positivo, que en realidad lo que nos interesa es que si llega a implantarse este servicio de hemodiálisis aquí en el Hospital de Ellín, pues el salto en calidad de vida para las personas que lo sufren pues es importantísimo y de hecho, bueno, pues si quiere llamar a alguien a contar lo importante que sería o eso, en fin, como bien dices tú, los teléfonos siempre están abiertos. Es verdad, yo hoy no lo he dicho, además ya saben nuestros oyentes que si quieren participar en el programa lo pueden hacer bien a través del teléfono 967 30 53 21, repito, 967 30 53 21, y si quieren un correo electrónico pues lo pueden enviar a participaellin@soloradio.es, participaellin@soloradio.es. Las mociones, la presentada por Ciudadanos fue aprobada unánimemente y la presentada por el Partido Popular también. Muy bien. En mi turno de defensa, bueno, es que hace muy poco, unas semanas, no recuerdo muy bien,
hubo unas jornadas sobre atención del paciente crónico. Era fundamental la atención en cercanía, para evitar desplazamientos, y ahí, dentro de las ponencias que había dentro de esas jornadas, se hablaba mucho del coste social, porque muchas veces decimos, bueno, ¿cuánto cuesta hemodiálisis? Cuesta tanto, sí, pero ¿cuánto cuesta las horas de trabajo del entorno que finalmente va a tener que o llevar o acompañar o esperar? Pues o hacer todas esas cosas, pues cuesta también bastante. Entonces tenemos que hacer un balance social, no solo el balance económico es de muchos aspectos. Entonces dices, no, pues mira, reducimos los costes haciendo que esto vaya ahí, sí, pero alguien tiene que dejar de trabajar y ese es un coste social muy grande, no es alguien o viendo unas horas. ¿Por qué? Porque si alguien deja de trabajar, deja de cotizar, si deja de cotizar, pues es una especie de cadena que finalmente no nos ayuda, ¿no? Entonces, en la medida que se puedan, evidentemente, con las técnicas más sencillas, más fáciles, no las más complicadas y las más caras, ¿no? Ahora se están hablando incluso de operaciones mínimamente invasivas, pues exactamente esto igual, ¿no? No hay diferencia. O sea, la sociedad y sobre todo los estamentos médicos han de buscar cosas que faciliten la vida a las personas y que permitan que personas que puedan ser consideradas crónicas, como alguien que tenga una insuficiencia renal crónica, pueda seguir incluso trabajando. O sea, yo tuve durante muchos años en Barcelona un profesor que hacía de tutor y todo. Era el tutor, era probablemente más responsable y estamos hablando ya de pues igual 40 y tantos años y bueno, es cruel porque le llamamos fósil, pero bueno, porque claro, cada 4 o 5 días pues su tez cambiaba de color cuando necesitaba pues no perdía actividad en la medida de lo posible. O sea, nos acompañaba a las excursiones, íbamos al santuario, me acuerdo yo con él a Montserrat y bueno, pues intentaba estar activo la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Y estamos hablando de 40 y tantos años. Ahora las técnicas han mejorado muchísimo y puede permitir pues que un profesor o alguien que esté dando clases no tenga que perder, imaginaros, 4 o 5 horas, o sea, un día completo para ir pudiendo estar bastante menos tiempo en cercanía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que conseguir, ya no solo en las personas ancianas que también y su entorno, sino en las personas que están activas para mantenerse activas la mayor cantidad de tiempo posible hasta que llegue el trasplante. Ahora, o sea, lamentablemente mi profesor falleció porque no llegó un trasplante, eso me enteré años después, pero yo lo vi con una vitalidad increíble y gracias a eso, claro, estábamos hablando de un Barcelona, que hay muchos medios, muchos hospitales, entonces no había tantos que lo hacían, pero bueno, que sí que había. Pero en este caso estamos hablando de Ellín, la comarca de Campo y la Sierra es casi el 20% del territorio de todo Albacete. La Gerencia de Atención Integrada de Ellín pues da servicio a todo este territorio en cercanía, relativamente en cercanía, y eso es lo que tenemos que hacer, acercar todos los servicios en la medida de lo posible a los ciudadanos para que el coste global, incluido costes sociales, sea el más bajo posible. Sí. ¿Alguna cosa más sobre el plan? Sí, bueno, coincido totalmente con María Jesús, es lo que he dicho, dar un salto de calidad para que estas personas pues se les hace un mundo. Es impresionante el sufrimiento que le quitaríamos si no tienen que hacer ese desplazamiento, pero bueno, pues poquito a poco se irán. Antonio, en esa moción, ya por curiosidad, ¿contempla las personas que, no sé si diariamente o cada ciertos días, tienen que ir a Albacete, de Ellín y de la Sierra, supongo? Sí, ¿Cuántas personas más o menos tienen que recibir? Pues tengo entendido que cerca de 40, o no llegan a 40. Es un número importante ya. Sí, claro, no solo de Ellín, obviamente, claro. Es de la Sierra también. Y claro, pues imagínate una persona que para recibir el tratamiento pues sale a las 8:30 de la mañana y vienen, como bien dijo mi compañera Juani ayer, pues vienen absolutamente destrozados, ya no solo por el tratamiento sino por el viaje. Entonces, bueno, pues tienes que esperarte para, si no sé, la ambulancia recibe un alta, pues tiene que ir, y eso a lo mejor a recoger a ese paciente y se te va
perfectamente 45 minutos, una hora. Sí. Y bueno, pues es, en fin, ella, como digo, lo padece en sus carnes y la verdad es que el que lo pasa sabe lo que es, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, sería un salto de calidad, como decía María Jesús, ya no solo para el propio paciente, sino para toda la familia, amigos, el que tiene que acompañar a esta persona, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre la moción que presenta Ciudadanos, pues como bien decíamos al principio, pues hay un reglamento de honor en el que pues se nombra un instructor. Entonces, bueno, pues viene todo regulado en este reglamento municipal de honores, que data del 1989, en el que, bueno, pues recoge que son hijos predilectos, hijos adoptivos, en fin, yo no lo había leído, la verdad, y me resulta bastante interesante. Entonces, bueno, pues aquí también se dice que el instructor de este expediente sería, en este caso, el alcalde, y nombraría a un concejal que sería, en este caso sería el instructor. Y bueno, pues este expediente pues se recogería toda la información, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a leer aquí ahora todos los artículos, pero resulta interesante, en fin, vienen quienes son los hijos predilectos, en fin, viene todo recogido, hijos adoptivos de Jean, resulta interesante. Y bueno, pues ya entrando, por ejemplo, en el tema de robos y preguntas, que no deja tampoco de ser importante, porque siempre se toca el tema de la basura. Entonces el tema suciedad, el tema me viene a la cabeza, por ejemplo, y siento que no esté aquí nadie del Partido Socialista para decir lo contrario, en varios plenos, pues yo recuerdo que hablé de unos volardos que había en Gran Vía, zona Mercadona, y bueno, pues siguen sin reponerse, ¿no? Entonces, pues la gente ahí aparca ahí encima, que obstaculizando. De suciedad no voy a hablar nada. Entonces, bueno, pues no por ser el último punto de robos y preguntas no deja de ser importante, porque a la vista está que parece que cuando gobernaba el Partido Popular la culpa era del Partido Popular porque no había un pliego de condiciones en condiciones, valga la redundancia, y ahora que está gobernando el Partido Socialista, que tiene la potestad y facultad para que se cumplan las condiciones de ese pliego y hacerlo cumplir, pues ahora parece que es que la culpa es de Ciudadanos. Entonces, bueno, me resulta un poco chocante, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco, porque al no tener aquí ningún representante del Partido Socialista tampoco procede. Pero bueno, que quiero decir, en resumidas cuentas, que en robos y preguntas, porque sea el último punto, no deja de ser importante el punto. Sí, por parte de mi grupo, si os acordáis, la semana pasada hubo una ciudadana que llamó con respecto a un solar que tenía al lado, precisamente alrededor de Parece Todas las Cosas, y hablaba que tenía matas muy altas, que podía haber peligro de incendio, etcétera, etcétera. Bueno, pues este fin de semana ha habido un incidente, en este caso en la zona del Calvario, y bueno, pues mi compañero pues demandó que se tomasen las medidas, ahora ya no, porque ya se ha quemado, pero que lo suyo es revisar esas cosas, sobre todo sabiendo que hay, por las condiciones climatológicas, ahora hay muchos matojos altos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que se toman las medidas. Nada más enterarme este fin de semana, me acordé de la pregunta de la vecina que lo dijo, y en este caso en otra zona, pero que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Evidentemente, estas acciones deberían ser acciones preventivas, o sea, sabiendo cómo se están las cosas, pues haber movido la brigadilla en la medida de lo posible en aquellas zonas que es nuestra responsabilidad, y en aquellas que es responsabilidad de los vecinos porque son cerradas, haber hecho el procedimiento administrativo necesario para informarle de que tiene que hacer eso porque hay riesgo de lo que sea, de incendio, de insalubridad, etcétera, etcétera. Eso es responsabilidad del ayuntamiento, no hay que instar, claro, no hay que esperar que las cosas sucedan
para después echarle las manos a la cabeza, sino sabiendo que puede suceder, pues hacer todos los trámites. O sea, claro, se sabe que en muchos casos, o en algunos casos, es difícil localizar a los propietarios, pues sí, ya lo sabemos, pero es bastante más difícil si se hace a posteriori que si se hace con suficiente anterioridad. Pero además es que todos esas zonas o esos espacios vacíos llevan vacíos mucho tiempo. No es algo que, yo qué sé, hace una semana había un edificio o hace 2 semanas había un edificio, pum, alguien lo ha tirado, ha puesto tierra y de repente salen matojos. No, llevan bastante tiempo, con lo cual, bueno, pues si esos procedimientos se hiciesen con regularidad, con la regularidad debida, esas comunicaciones y esa información a los propietarios, bueno, pues primero yo creo que en muchos casos los propietarios reaccionarían mejor porque ya alguien le está diciendo, le está recordando. O sea, el ayuntamiento inteligente, el Smart City ese famoso, le está recordando lo que tiene que hacer, cuál es su responsabilidad, y eso no es malo. Igual que nos recuerdan que tenemos que pagar el IBI, que nos recuerdan que tenemos que hacer determinadas cosas, pues que nos recuerden de determinadas cosas que tenemos que hacer para el mejor funcionamiento de la ciudad en este caso. Pues yo creo que eso se debería plantear, pero ya de aquí en adelante. O sea, sabemos las zonas que hay, sabemos las zonas donde puede haber que más fácilmente crecen matojos o más fácilmente hay posibilidad de que la gente, pues bueno, dedique eso como un vertedero y hacer determinadas acciones para evitar que suceda, ¿no? Incluso acciones de comunicación pública y acciones de comunicación privada, en este caso, hablar o notificar a los propietarios de las fincas. Vamos, que los solares también los tenemos que tener en buenas condiciones. No, por supuesto que sí, es que toda la ciudad debería estar en buenas condiciones, ¿no? Además, recuerdo el caso de una población de la provincia de Córdoba que solucionaron en parte importante ese problema que tenía, porque solares, por desgracia, y en todas partes, ¿no? Y llegaron incluso con muchos propietarios a utilizarlos como aparcamiento. Sí. Dejaban una entrada grande y se utilizaban de aparcamiento, y en situaciones y celebraciones muy masivas pues venían muy bien todas esas plazas de aparcamiento, ¿no? Y al mismo tiempo pues se mantenía cuidado, ¿eh? Pues es una idea interesante. Bueno, pues ahí la lanzamos, por si acaso, que esto no lo he inventado yo, esto es algo... Por ejemplo, frente a mi casa, yo vivo en Agramón y justo frente a mi casa está el micropolígono industrial de Agramón, y enfrente de mi casa hay un espacio vacío. Creo que está comprado por alguien, pero es un espacio vacío. Hace tiempo estaba lleno de matorrales, hoy no. ¿Por qué no? Bueno, precisamente por una iniciativa privada. Pues alguien quiso celebrar una comunión, y entonces lo que hizo es, aparte de la celebración, pues limpió eso de matorrales, lo dejó perfectamente, evidentemente habló con el propietario, lo dejó perfectamente liso, puso ahí a los chiquillos con un inflable y cosas así para entretenerlo, y ya está. O sea, quiero decir, y de repente pues me ha limpiado delante de mi casa. No está mal. Está muy bien. Sí, bueno, pero también hablando, por ejemplo, de Agramón y aprovechando que está aquí María Jesús, que ella es de Agramón, pues vivo en Agramón. Hace poquito... Ella es de la calle Nueva. La calle Nueva número 1, efectivamente. Pues... San Roque. Pues ella... mis padres también, tú lo sabrás, También. ¿Sí? Gente buena. Claro. Mejorando el presente. Y como digo, bueno, pues hace poquito teníamos que denunciar desde el Grupo Municipal del Partido Popular, dando una rueda de prensa. Bueno, pues tuve que mostrar unas fotografías de Agramón, que ya no solo hablamos de los solares privados, o sea, el parque de abajo, de frente al colegio, bueno, no sé si estará ya arreglado, no sé si habrán hecho alguna intervención, pero bueno, era la imagen, como dije, como si hubiese pasado un tornado o un terremoto, o sea, era absolutamente dantesco lo que había allí. Entonces, bueno, pues hay que abordarlo desde distintos puntos siento que no esté aquí nadie del equipo de gobierno, pero bueno, pues José Manuel puede tener información. Se ha dicho en otras ocasiones por parte del concejal, de Julián, que sí, que tomaban nota, que estaban también esperando los planes de empleo, creo recordar. Y bueno, pues la medida de lo posible, lo antes posible, que se vayan solucionando este tipo de cosas, porque es que estamos hablando de sitios donde van niños a jugar, donde puede ir gente mayor, en fin,
que yo creo que ya no solo de Agramón, de cualquier pedanía, no nos merecemos ciertos... En cualquier caso, al hilo de esto, quiero recordar que a instancia de Ciudadanos se aprobó una moción que se llamaba Apadrina un parque. Se aprobó. No hay ningún parque apadrinado a día de hoy, pero la cuestión es ¿por qué pensamos que era bueno que hacer esa iniciativa para que los colegios se implicasen? La ciudadanía, sobre todo los ciudadanos más pequeñitos, son los que pueden transformar realmente nuestra ciudad. O sea, las personas adultas, pues más o menos, bueno, ya estamos, y en muchos casos nuestros hijos e hijas son las que nos están diciendo lo que tenemos que hacer de manera correcta. El propósito de apadrinar un parque es un poco esto. O sea, es un poco que nuestros los ciudadanos pequeñitos nos recuerden a los ciudadanos grandes lo que tenemos que hacer. Y la mejor manera es eso, es que hacerlos responsables. No hablábamos que hiciesen de brigadilla, no hablábamos de eso, sino hablábamos de una competencia sana para ver quién era capaz o cuáles eran capaces de mantener su parque apadrinado en mejores condiciones. Y eso no significa ir a limpiar, ¿no? En sí mismo no significa, eso no quita que haya una acción ciudadana para hacerlo, ¿no? Y que pueda ser una de las cosas que un determinado colegio o instituto decida hacer sobre su parte de parque que le corresponde, o sea, hacer una jornada de limpieza y una fiesta para limpiarlo. Pero más que nada es el concepto de responsabilidad. Este es tu parque, cuídalo y haz lo que tengas que hacer para cuidarlo. Y en muchos casos eso es capaz de transformar las ciudades, ¿no? Porque cuando alguien se siente responsable directo de algo, sobre todo en niños más o menos pequeños, medianos y tal, pues de repente se convierte en un actor activo del cambio, no pasivo, no llega, sino es totalmente activo. Entonces yo creo que deberemos recuperar ya para el año que viene. A ver, Julián me dijo que no se pudo hacer este año, pero a ver si lo podemos. Bueno, intentemos recuperarlo, intentemos ponerlo no en las últimas cosas que pueden pedir los institutos para hacer, sino en las primeras cosas que hay que hacer, por ese sentido de responsabilidad. O sea, sí. Intentemos armar el concepto de apadrinado de un parque de tal manera de que nos sintamos, yo qué sé, vamos a poner parque, cambiarle incluso el nombre del parque y ponerle el del colegio que tiene enfrente, para que de alguna manera se sientan responsables, aunque sea temporalmente. Sí. Y yo creo que es bueno que hagamos eso. Hay que tener muy claro que todo lo que está de la puerta de tu casa para afuera sigue siendo parte de todos. Entonces, si no tenemos en la conciencia de decir, perdón, es que esto es continuación de mi espacio privado, pero pasa a ser de todos, pasa a ser público. Si no cuidamos eso, pues mal vamos. Yo este sábado estuve en una población cercana, que no está ni a 30 minutos en carretera de aquí, y estuve en un parque, bueno, me quedé alucinado. O sea, es que no había ni una sola pintada, ni un solo papel en el suelo. Impresionante. Qué gusto. Impresionante, ¿eh? Y estoy hablando de una población más chiquitita que Llín. Me quedé absolutamente alucinado. De verdad. De hecho, está feo decirlo, pero voy a repetir. Cogerme el coche, nos vamos con mi familia. Aprovecharíamos también para incluso comer por allí, o en fin. Y bueno, de hecho vino mi hermano también. Dice, impresionante cómo está este parque, no me lo puedo creer. Mi hermano vive en Albacete. O sea, ni una sola pintada, no tiene nada que ver con el parque de Llín, no tiene nada, absolutamente nada que ver. O sea, y estamos hablando de un parquecito mucho más pequeño, impresionante, de verdad. Entonces, bueno, pues como digo, es un poco tener la conciencia de decir, bueno, es que es parte de mi espacio, o sea, es que esto es de todos. Dime la verdad, Antonio, al ver ese parque, a que ya te haces una cierta idea de cómo son los ciudadanos de esa población. Lo tengo clarísimo, de hecho yo he trabajado en esa ciudad, en ese pueblo, y lo tengo clarísimo. Pues eso ocurre también cuando vas a otro lugar, a otro parque, por ejemplo, de otra población, y lo ves hecho una castaña todo. Sí, y yo soy y tal, pues te imaginas o quieres imaginarte cómo son los ciudadanos. Sí, de hecho, a partir de las 6 de la tarde empezaba ya a venir gente con sus pequeños y demás. Y bueno, era una cosa, si molestaba al niño al que estaba al lado, no, déjale a este chico, a este niño, que tú ya has estado un rato en el columpio, ahora.
O sea, una cosa que debería ser la tónica general, entiendo yo, porque como digo, es un espacio de todos. Entonces, no solo basta con decirlo, es que tenemos que aplicarnos el cuento también y bueno, pues obrar con el ejemplo, ¿no? En mi opinión. Bueno, pues ya saben también los propietarios de los solares, ahondamos un poquito más en el tema, hay que mantenerlos en perfectas condiciones, que si no, pues nos llevamos sustos como recientemente ha ocurrido, porque bueno, pues la maleza en este momento está muy seca y ya no es el incendio llamativo que puede haber en ese solar, sino las viviendas que hay en los alrededores, ¿no? Con lo cual, tanto los privados como los públicos, ¿no? Que el ayuntamiento, pues una vez que nos hace exigir las leyes, cumplirlas a todos los ciudadanos, el ayuntamiento también tiene que cumplir muchas, ¿no? Y tiene que cumplirlas, bueno, muchas, no todas, ¿eh? Y esperemos no tener que hablar mucho de este asunto en este programa, porque alguna cosita hay por ahí. Bueno, yo antes de continuar con más temas, me gustaría tener una referencia en el programa de hoy, porque ha sido en el fin de semana y lo que suele ocurrir, y más todavía en estos fines de semana que bueno, pues ya salimos más, tenemos comuniones y demás, y ha pasado un poquito desapercibido para el gran público, pero fallecía este fin de semana Amparo Zamorano Martínez, la hermana de José Zamorano y heredera universal del escultor ellinero, y bueno, pues quería tener en el programa de hoy una persona que no sé si conocíais personalmente vosotros, pero que yo sí la conocía. Es una pena tremenda, y fallece ya la última hermana de José Zamorano. O sea que la estirpe del escultor desgraciadamente ya no está entre nosotros. Pues nada, sentirlo mucho. Yo recuerdo, yo no la recuerdo a ella, vagamente, y a otra hermana creo que también. Sí, ya falleció anteriormente. Y bueno, yo recuerdo de pequeño estar en el taller de José Zamorano. Yo iba allí con mi padre y recuerdo, pues bueno, tenía todo lleno allí de bocetos, de escayolas, en fin, era impresionante, ¿no? Y entonces con los años tengo todavía fotos en casa, que tendría yo, pues no recuerdo, 10, 11, 12 años, 13 años, no sé. Y recuerdo, pues eso, recuerdo a sus hermanas, los gatitos por allí también, que estaban por ahí encima, en fin, y la verdad, guardo un buen recuerdo. Entonces, pues bueno, pues nada, sentirlo y como es lógico, pues dar desde aquí el pésame. Pues igualmente por mi parte. Pero bueno, la vida sigue, ¿no? Sí, claro. Yo no tuve el honor de conocer, en este caso, a ningún miembro de la familia personalmente, pero bueno, una noticia triste, y pues, desde aquí también mandar el pésame a la familia y mis condolencias. Este es otro, María Jesús, otro de esos casos, ¿no? Que no hemos tratado bien, y en este caso pues haciendo referencia a Amparo, pero centrándonos quizás más en su hermano. Yo siempre he tenido esa sensación que en Ellín no hemos tratado bien a José Zamorano, al menos como se merecía. Pero bueno, aquí quizá eso de que nadie es profeta en su tierra, sí, pues es un poco más duro en el caso de Ellín, ¿no? Esta tierra es dura para reconocer el talento y para reconocer a las personas, ¿no? Se suelen venir los reconocimientos de posteriores, fuera. Sí, y normalmente y de fuera. Yo tengo también el gusto y el placer de conocer y de ser amigo de la familia, por ejemplo, de Ruiz Oliva en este caso. También. Y bueno, pues siempre ha sido reconocido en un principio, y es una opinión personal. También es cierto que él trabajaba en Albacete, vivía en Albacete, y los reconocimientos que se le hacían allí, yo recuerdo cuando yo era más pequeño, que digo, bueno, y en Ellín esto no se hace, no, ahora ya sí, ahora ya sabemos perfectamente quién es. Y como dice María Jesús, que muchas veces nadie es profeta en su tierra, eso es cierto, ¿eh? Emilio José Pinar, buenos días. Buenos días. Una nuestra tertulia. ¿Ha costado encontrar aparcamiento? No es que haya costado encontrar aparcamiento, es que no era yo la persona que tenía que venir hoy, pero venía en el coche y escuchaba decir que no había nadie y nada, lo que tarda en aparcar y venir. Sí, estábamos hablando ahora mismo, teníamos un recuerdo para con Amparo Zamorano Martínez, hermana de José Zamorano, que fallecía este fin de semana, el domingo era enterrada.
Sí, yo como pertenezco a la asociación Escultor José Zamorano, pues fuimos los primeros en conocer la noticia, en saber que había fallecido. La verdad es que llevaba ya un tiempo pues bastante delicada, ella estaba muy delicada de salud y ya en las últimas semanas, pues había empeorado su situación y ya, pues todo hacía entender que podía pasar esto y yo creo que es una pérdida. Ahora es verdad que se genera una situación, pues en ver qué pasa con todo lo que hay dentro de esa casa, ¿no? Hay un testamento que habrá que abrir y ver quiénes son los beneficiarios y ver qué va a pasar con eso, pero sí un recuerdo. Yo creo que también en el entierro yo no pude ir, pero sí que estuvo el alcalde, porque el alcalde aparte era amigo personal de José y de Amparo, y también se echó en falta pues a gente que tenía que haber estado seguramente en ese entierro y no estuvo. Lo decía, pasó un poquito desapercibido también el fin de semana de mucha actividad, porque yo, por ejemplo, pues me enteré el domingo al venir de una comunión de Elche, ¿no? Y la verdad que me dio muchísima pena no haber podido estar en el entierro, despidiendo a Amparo, pero bueno, no sé, es un poco lo que ha tenido, por desgracia, la familia siempre, ¿no? Un desconocimiento total de temas así más cercanos y personales, y también pues un trato que ha comentado ahora mismo. Muchos nos hemos quedado con ese mal sabor de boca o agridulce del trato que hemos tenido con José Zamorano y su familia en general, ¿no? Sí, yo creo que el trato no ha sido, pues seguramente el que todos hubiéramos deseado que José Zamorano tuviera. Yo creo que ha sido una de las personas más significativas y más importantes que hemos tenido en Ellín. Él decidió venirse a Ellín a vivir y seguramente eso también condicionó lo que podía haber sido el desarrollo de su carrera, su manera de ser, el hecho de seguramente no atribuir a sus obras el valor que tenían, ni por él mismo, pues ha hecho también que que se condicionara su carrera. Y Ellín yo creo que no ha sido totalmente justo con la figura de José Zamorano. Yo creo que el año que viene tenemos una gran oportunidad, porque es el 10º aniversario de la muerte de Zamorano. Desde el Ayuntamiento y sobre todo desde la Concejalía de Patrimonio y Cultura estamos trabajando para ver qué cosas podemos hacer para celebrar este aniversario del 10º año de fallecimiento de José Zamorano. Y yo creo que dicen que nunca es tarde, aunque en este caso sí que es tarde, pero más vale tarde que nunca, y que por lo menos el nombre de José Zamorano pues se oiga y se le dé el valor que tiene. Me alegra por lo menos escuchar lo que acabo de escuchar, ¿no? Que se tiene en cuenta ese 10º aniversario y se va a plantear algún tipo de actividad para conmemorarlo, ¿no? Es importante. Espero también pues que Amparo haya tenido tiempo de hacer las cosas bien, y a ver cómo están las cosas a partir de este momento. Por el patrimonio, me refiero, ¿no? De José Zamorano, todo lo que en el molino tenemos, y en fin, que se haga el mejor uso posible de ello, ¿no? Se incorpora tarde nuestro invitado. Hemos hablado del pleno, un par de minutos si quiere para... yo creo que el pleno tampoco ha sido uno de los plenos complicados, sino un pleno, pues con algunos asuntos económicos. Yo creo que es fundamental las dos mociones, en este caso la de Ciudadanos, por lo que hablábamos, ¿no? Del reconocimiento a los artistas locales, pues poner también en valor la figura de Luzgardo, como yo creo que uno de los grandes genios, sin duda, que ha tenido esta ciudad, por su manera de pintar, por su manera de expresar el sentimiento a través de su pintura. Y y la otra, la que comentaban también, del servicio de hemodiálisis en el ayuntamiento, que yo creo que en este caso la concejal de Sanidad pues contestó diciendo todas las cosas que se estaban haciendo en el ayuntamiento, en el hospital en estos últimos años, y como la atención al paciente pues ha mejorado de manera sustancial. Y el resto de cosas, yo creo que también importante destacar los trabajos de ampliación del cementerio municipal que se van a llevar a cabo. Es una demanda que se venía haciendo, es un problema desde que el equipo de gobierno pues éramos conscientes de la necesidad de ampliar el cementerio. Se han llevado ya las conversaciones con gran parte de los propietarios de los terrenos, se ha negociado de una manera espectacular, y yo creo que en muy breves fechas pues esa ampliación empezará a ser efectiva, y yo creo que realmente es el punto más importante que hubo ayer en el pleno, que es la ampliación del cementerio municipal. Muy bien, permíteme, tenemos al teléfono a Antonio Pérez Rolmi, que quiere participar en el programa. Buenos días, Antonio. Sí, hola, buenos días. Muy buenos días. Pues nada, saludar, y me han tocado un poquito la fibra del tema Zamorano, y todo lo que se diga de él es poco, y era un hombre raro. Yo lo traté
como más de uno a lo mejor de lo que se está hablando de él, pero sí que es una obra de la que creo que nosotros, a lo mejor, yo por lo menos ya por mi edad, no voy a llegar a que esté reconocida, pero yo creo que gente que después nos suceda van a reconocer que teníamos un gran escultor, una gran figura en Ellín, y ahí están sus obras. Ahí hay Cristos que son cristazos con esas caras tan ese Cristo de la Misericordia, de los primeros, las óperas primas, como dicen, el Cristo de la sangre de nuestro Corrinico, y bueno, muchas más cosas que se podían decir de Pepe. Pero vamos a decir que la hermana muerta, la hermana que yo me enteré ayer, no salí el domingo, sí. y me enteré ayer de lo de Amparo. Yo tenía trato con ella, siempre que bajaba a comprar por aquí, por donde yo vivo, siempre nos parábamos y, en fin, muy buen trato desde que la conocí. Pero quiero decir que no fue, aparte de ser la hermana de, también Amparo tenía una identidad y una cosa que creo que Antonio, el padre de Antonio, sabe muy bien lo que voy yo a decir, voy a contar de los años 50, cuando aquella banda municipal, me parece que fue el maestro Barceló, pues dijo, se le ocurrió, o el hombre era de esa, hay que está María Jesús ahora, oyéndolo, pues metió en la banda a tres mujeres músicos, músicas, pero tres mujeres, Victoria, Isabel, que es la madre de Antonio de la Garrapiñada, vecina mía que ha muerto no hace mucho, y la Amparo Zamorano. Las tres las conocía, dos eran vecinas mías, Victoria e Isabel, y Amparo, y más de una vez le decía yo, Amparo, madre mía, cuando iba de músico, me parece que ella tocaba, concretamente el clarinete, llevaban una falda plisada, con el uniforme gris que entonces tenía la banda municipal, su gorra de plato, su chaqueta, en fin, que para poner en valor, como dicen los políticos que hay ahí, normalmente ahora está muy de moda la palabra esa, que esta mujer, Amparo, fue algo más de la hermana de. Y aparte, por lo menos yo, en el tiempo que la traté, conjuntamente con el alcalde Ramón García, que fundamos el ECEOMO, pues tuvimos un trato exquisito con ellos, con ella, y pasábamos muy buenos ratos en el estudio, en casa de Zamorano, Molinos y Barajas, donde estaba haciendo sus obras nuestro escultor ellinero. Y que podía, ahí sí que hay que el ayuntamiento apostar y todo, y hacer campaña, hacer una comisión, lo que hubiera que hacer para el tema del museo, que ahí tiene muchas cosas Pepe Zamorano que no deben de perderse ni que las espoleen como ha ocurrido en otros casos. Y nada más. Antonio, decir que también termino diciendo que donde murió Antonio Lungardo, en esa misma casa, antes era la calle Colón, hoy Tenerías, el número 8, en aquellos tiempos, ahora en los tiempos que hubo un personaje que nació, un personaje de Ellín, y murió de la forma también que murió Antonio Lungardo, pues precisamente era también Antonio, el que nació en el 1944, un hijo de Ellín, creo de apellido Pérez. Porque creo, yo no Antonio, sé, que a lo mejor peco de modesto. 17 de febrero de 1944, Antonio Pérez Martínez, alias Rano primero por mi padre y después Rolmi, el mismo que les habla, y nada más, no quito más tiempo. Esta mañana está haciendo... Antonio, escúchame. Antonio, muy edificante. ¿Me escuchas o no me escuchas? Que si me escuchas. Ahora muy poco, ahora venga. A ver, si me escuchas un poquito mejor. Antonio, que digo que nació un artista y ha muerto otro artista en esa casa. Pero para que me ayudes a introducir el siguiente tema, tú que has formado parte y bueno, ahora quizás un poquito menos activo de la Asociación de Amigos del Corpus, ¿qué te ha parecido el cartel?
me callo, no puedo porque soy muy amigo de todo el mundo y no quiero echarme enemigos, que ya bastantes uno se los crea. No, sino bien, uno más. Hemos tenido carteles de todos, Oye, hablando de Antonio Lugardo, se me quedó a mí de que hiciese Antonio Lugardo un cartel para el Corpus, sí, pero no pudo. Yo que conozco desde, ha hablado Antonio de Ruiz Oliva, el primer cartel es que ahora mismo no recuerdo el año, pero el primer cartel del Corpus lo hizo muy bonito y con mucho gusto Ruiz Oliva. Lo que pasa es que a lo mejor cada maestrillo tiene su librillo y cada uno, oye, oficio creo que tiene el pintor de este año, Fernando Piconel, que tiene nombre y apellido, y tiene la familia por parte de madre en Agramont. Creo que María Jesús conozca a la familia, pero bueno, dicho eso, la pregunta es que ni sé ni contesto. O sea, que me hablas del primero, pero no del último. Ya sí, los años más o menos que tengo, ¿no? Pues sí, si nací en el 44, hacer cuentas, ya lo sabéis. Entonces no puedo yo ahora. Y además, pues bien, un cartel más. Pasa como lo de los tamborileros. Hemos tenido y tenemos obras de todas. Pues si apostamos por los sellineros, pues ahí está. Nosotros los del Corpus fue copiado de los tamborileros el hacer. Y ahí están las obras que invito a los que quieran, las personas que quieran, con permiso del jefe Ricardo, de don Ricardo el cura, y los amigos del Corpus, que en el salón de encima de la sacristía, todos los cuadros del Corpus, los originales, están allí puestos para que los vea quien quiera o traiga a alguien de fuera de visita, que los puedan ver. Y Antonio, todos artistas sellineros. Un abrazo. Hombre, o llineros, o como el caso de Goyo Domínguez, que para mí es otro llinero más, casado con una llinera, y también nos legó ese cuadro tan bonito con la chica esa, parecido al de la feria, el de la feria parecido al de última feria, al del Corpus, con esa chica, esa cara tan preciosa, que cuando lo vio don Vitoriano, que aún estaba en activo y en la reunión, cuando la vio, dice: ¿y que pinta aquí la cara ese y tal? Y ya se le ocurre que fue en el año de la fe. Dice: pues ya está, Domínguez, el Goyo ha querido poner aquí a la fe. Mira qué fe más guapa le ha salido. Antonio, bueno, un abrazo. Nada, que hay muchos temas que hoy han tocado muy interesantes, y termino con el cementerio. A María Jesús decirle que Gin, en aquellos años, ya hace años, cuando empezaron lo de las cenizas, fue pionero de hacer aquel ayuntamiento, no recuerdo quién estaba, me parece que hasta puede ser que Paco Vicente Sarabia o Diego García Caro, hicieron nichicos pequeños para cenizas, que luego se documenta en el ayuntamiento, que en el departamento del cementerio se lo pueden decir. Nada más que eso, y nada, buenos días, que sigáis, que hoy me gusta, y no estáis peleándonos, que es lo bueno, los políticos estáis para otras cosas. Gracias. Para hacernos el pueblo. Y hay una orden, que yo sepa, de los solares que que estaban obligados a vallarlos los dueños. Sí. Cuando se producía un solar, entonces yo me acuerdo de aquello, que estará en el ayuntamiento también, así que lo miren y obliguen el solar que haya sin vallar a vallarlo. Sí, buenos días, nada más. Sigue vigente esa regla. Gracias, Antonio. Hasta luego. Gracias, Antonio. Adiós. Bueno, pues intentaba introducir el tema con Antonio Pérez. Corpus, festividad reconocida de interés turístico regional, una de las grandes fiestas que tenemos en la localidad. Ha presentado el cartel, ya en el mes de junio tendremos esas alfombras de Serrini, por supuesto la magnífica procesión del Corpus. ¿Qué os ha parecido el cartel anunciador? Y no me hagáis lo mismo que Antonio. Bueno, yo estuve allí en la presentación del cartel, y bueno, pues siempre que sale algún cartel de Semana Santa, de feria, etcétera, etcétera, mi opinión personal, hay que ser muy cautos, puesto que cuando el autor o el artista
crea una obra, sus motivos tiene del por qué lo hace así, o en el momento que lo hace, o lo que significa, o en lo que se inspira, no sé. Entonces hay que ser muy, muy cautos en ese sentido. Bueno, pues no lo sé. No me atrevería a decir me ha gustado, pero bueno, pues como digo, no soy yo la persona más indicada quizás para hacer una crítica, puesto que, bueno, yo tengo pocos conocimientos de arte, se puede decir así. Más opiniones, María Jesús. Bueno, alguien toma la decisión de elegir ese cartel y en la medida que ha sido una decisión, pues hay que apoyarles. No podemos estar criticando el tiempo que haga falta y para gustos los colores, ¿no? Se elige el autor, ¿eh? Hay que tener claro que en este caso es como lo hace la Asociación de Peñas, que se lo encargan directamente al artista. Pues en ese caso es la responsabilidad de la asociación de que, bueno, de ese artista pues ha hecho lo que ha hecho. Podemos tirar de Facebook, que ahora es nuestra plataforma, para ver qué opina la gente. Y bueno, nos sale muy bien parados, es lo único que se puede decir, ¿no? Sí, hay mucha crítica. Hay mucha crítica, pero para gustos los colores, insisto, o sea que no hay nada que decir. Lo que sí que es importante, con independencia del cartel, es que realmente la celebración salga bien, nos salga bien a todos, salga bien a Ellín, o sea que no exista pues lo que pasó ya hace 2 periodos, creo, que fuimos noticia de portada en todo el mundo, ¿no? O sea, a mí me gustaría que fuésemos noticia de portada para hacer unas jornadas del Corpus, unas alfombras que realmente sean el referente de interés turístico, pero la cuestión es que sea por eso, ¿no? Y al fin y al cabo pues establezcamos algún tipo de competición con nuestros vecinos del Che de la Sierra. Mi padre era del Che de la Sierra y había ido muchas veces a ver las alfombras del Che. Entonces, bueno, esa es la competición sana. O sea, ese es el parque al que yo me refería. No insistamos, no metamos el dedo en la llaga. Y bueno, pues eso es la mejor competición. O sea, estamos en la misma comarca natural, me refiero, aunque la hemos partido ahora en 2 comarcas, pero realmente es la comarca natural. Y la Sierra del Segura y Campos de Ellín es lo mismo, no tiene por qué haber diferencias. Entonces, eso sería la comparación, incluso para decir, no, es que somos mejores que las alfombras de fuego de Tesiches, por ejemplo, que son espectaculares. Si alguien ha tenido oportunidad de verlos, sí, hombre, las comparaciones suelen ser odiosas. Pero la cuestión es que lo podemos hacer bien, o sea, tenemos la capacidad suficiente para hacerlo, tenemos vecinos con los que competir sanamente para hacerlo bien. Y después referentes dentro del territorio, dentro de España, gente que lo hace, bueno, en este caso directamente con flores, no con serrín, pero bueno, da lo mismo, sea con serrín, sea con flores, sea que en algunos sitios lo hacen incluso con tizas, pues bueno, pues hacerlo bien, hacerlo lo mejor posible y que sea algo que finalmente toda la ciudadanía allí nos sentamos orgullosas de lo que se ha hecho y que se ha hecho bien, ¿no? Con independencia del cartel. El cartel es una cosa y el acto en sí mismo y lo que se tiene que hacer a partir de ahora es otra. El cartel puede gustar más o menos, pero obviamente no empaña la trayectoria de Fernando Picornell, eso... ¿Y qué pensáis de que ocurre, bueno, pues con carteles de la Tamborada, incluso de la Semana Santa, de estos memes que aparecen en las redes sociales y que, bueno, pues supongo que a muchas personas no les sentará bien, a otros pues se ríen mucho, no sé. En este caso ha habido muchísimos. Hay mucha creatividad por ahí suelta. Y mucho tiempo libre. Y tiempo libre. No hace mucho falta, ingenio también. No hace falta tanto tiempo libre para hacer un meme, vamos, es una cuestión de segundos. Sí. No, pero bueno, está bien que la gente explote su ingenio, aunque sea de forma ácida y no sé. Yo me estoy acordando de un proverbio, hablando de la gente a la que no le sienta bien los memes, que dice que bienaventurado el hombre que es capaz de reírse de sí mismo, porque siempre tendrá un motivo de alegría, ¿no? Así que bueno, pues tomemos eso por bandera y, qué bueno.
Sí, y riámonos todos con los memes, ¿no? Entre otras cosas, bueno, yo estabais comentando la opinión del cartel, y desde luego en Facebook no sale nada bien parado, pero yo me estaba planteando una cosa, yo no podría hacerlo ni remotamente mejor que Picornell, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues me puede gustar más, me puede gustar menos, es una opinión estrictamente personal, pero bueno, se ha depositado en la confianza y bueno, pues dejémoslo que siga adelante con su obra, ¿no? Y no tiene más, ¿no? Es decir, es eso, no se ha depositado en él la confianza para hacer ese cartel, bueno, pues apoyemos ese cartel y como decía María Jesús, pues trabajemos por hacer la competencia, en este caso, a nuestro vecino más cercano, que es el Che de la Sierra. Ya, de ahí para arriba, ¿no? Y lo de los memes, rompo una lanza a favor de los memes. Y lo que nos reímos todos con eso. Eso es cierto. Yo ya veo que me toca a mí. No, yo quiero decir que al final el objetivo de un cartel es divulgar una fiesta, claro. Y yo creo que ningún año de todos los que se llevan haciendo carteles en la festividad del Corpus en Ellín ha tenido la trascendencia local que este año. Nunca se ha hablado tanto del Corpus como se está hablando este año, y el año de la alfombra de Serrín de Losada también. Hay que hacer ahí un pequeño inciso, que ese año también se habló mucho. Entonces, bueno, pues su objetivo lo cumple, que es el anunciar una fiesta y el que la gente hable de él. Y volviendo a los refranes, como decía Pepe, pues aquí que hablen de uno aunque sea más, ¿no? Pues bueno, lo importante es que la fiesta se hable de ella, se sepa que viene, y ahí pues cumple su objetivo plenamente el cartel. Bueno, pues mañana tenemos jornada festiva. Mañana es el día de nuestra región, el día de Castilla-La Mancha. Hoy, como decía en la presentación, es el día de la ofrenda de flores a la patrona, y mañana la procesión, jornada festiva. Por lo tanto, bueno, ¿qué me contáis? ¿Tenéis previsto visitar? Es en Cuenca, ¿no? Este año la celebración del día de la región. ¿Tenéis previsto asistir a algún acto o no? ¿O qué hay previsto? No sé. Nosotros, en principio, si no pasa nada, estaremos aquí con las dos actividades principales que hay para mañana y pasado, la ofrenda y la procesión, y en principio pues no tenemos ninguna actividad prevista para Cuenca. Participar en la ofrenda y en la procesión. Sí. Todos igual. Sí. No, nosotros sí que hay una representación evidentemente encabezada por el alcalde y un grupo de concejales, en este caso del equipo de gobierno, que sí que evidentemente estarán presentes en los actos conmemorativos del Día de la Región en el auditorio mañana en Cuenca. Hay que destacar un hecho fundamental, y es que quien abre mañana el acto del Día de la Región es el Niño de las Calcetas, que es un grupo de aquí de Ellín, que es el invitado, y bueno, pues van a ser los encargados de dar inicio al acto institucional del Día de la Región en el auditorio. Y evidentemente, bueno, pues ya no solo porque es el Día de Castilla-La Mancha, sino porque hay un grupo de Ellín que va a actuar. Bueno, pues era intención de este equipo de gobierno pues el acompañar al Niño de las Calcetas y al presidente regional, evidentemente, Emiliano García Paje, en la conmemoración del Día de Castilla-La Mancha, al margen de que evidentemente esta tarde pues el equipo de gobierno hará la ofrenda en nombre del Ayuntamiento a la Virgen de Rosario, y mañana, como no puede ser de otra manera, por ser la alcaldesa perpetua de la ciudad, bueno, pues acompañaremos la corporación en pleno, acompañaremos a la Virgen de Rosario en la vuelta a su santuario por las calles de Ellín, en una de las procesiones, yo creo que más entrañables que se viven en esta ciudad, como es la del 31 de mayo con la Virgen, que destaca fundamentalmente, bueno, por la gran participación. Si luego cuando viene feria nos quejamos de la poca participación que tiene la procesión de la Virgen en octubre, bueno, pues yo creo que la del 31 de mayo es todo lo contrario, no es una explosión de gente en la calle, de gente vestida de ellineras y ellineros, y de público que presencia todo el recorrido hasta que llega al santuario, y aquello es un hervidero de gente para verla entrar a su casa. La verdad que es bonito, ¿no? Y hay que hacer invitaciones para que ellineros y ellineras luzcan el traje típico, porque en ese día, tanto en la ofrenda como en la procesión, en la ofrenda creo que más, sí, incluso mucho más. Bueno, pues no hay que hacer invitaciones, ¿no? Porque bueno, pues todo el mundo que tiene ese traje pues lo saca del armario y lo usa en ese día. Yo no sé si, aunque no es un tema muy local, pero a mí me gustaría que escucháis esto y me dijerais qué pensáis.
pitada, 7 finales, 7 pitadas al himno de España. Después, si queréis, seguimos con algún tema más en plan local. Pero ¿qué sentís como representantes políticos de ciudadanos españoles? ¿Qué sentís cuando ocurren estas cosas? Es un poco de lo que se estaba hablando. O sea, cuando un país o un territorio o una ciudadanía pues rechaza lo suyo. Y no olvidemos, España es un país, ¿vale? Es un conjunto de regiones y de sensibilidades y de patrias chicas y de un montón de cosas, pero finalmente somos una de las naciones más antiguas de Europa. China del mundo, pero en cualquier caso de Europa somos de las más antiguas, ¿no? Pero es que hasta las más modernas tienen un sentimiento distinto, sobre todo de respeto grandísimo a sus símbolos. Aquí no sé a qué están jugando o a qué se está jugando de ese ensañamiento directamente con los símbolos, ¿no? Yo creo que los símbolos de un país, de una región o de una ciudad son algo que hemos de respetar hasta las últimas consecuencias. O sea, lo que está pasando repetidamente en la Copa del Rey es algo que en ningún otro sitio del mundo pasa. O sea, es que parece ser que será eso de Spain is different que nos dicen ahí. O sea, ¿qué es lo que tenemos que finalmente nos lleva a esas cosas? No sé, ¿será el fútbol? No lo sé, porque será el fútbol. O sea, no parece que sea otra cosa, porque... Pero yo pienso que hay otra cosa que es más importante incluso del fútbol, que es la política. Pero que será... Pero ahí es donde más se ve, donde es más significativo, es en las finales y sobre todo las finales de Copa, ¿no? Que es donde más aparece. Evidentemente yo he vivido mucho tiempo en Cataluña, o sea, hasta los 45 años, desde los 2 a los 45, salvo el periodo que estuve aquí, estuve un año haciendo COU, y yo vi una evolución a peor y una radicalización muy grande. O sea, los que están pitando eso no son la ciudadanía de Cataluña, pero sin embargo son los más significativos, los que se ven más, los más radicales, es lo que aparece así, porque quizá el propio deporte, lo siento a los forofos, amantes del fútbol, sobre todo los del Barça, pero y también los del Madrid, todos, parece que eso exacerba más los sentimientos y los radicaliza más, y ese es el ejemplo. Evidentemente, no sé, a veces no sé si tomarlo en serio o en broma. Siempre digo que cuando nos separemos, Ellín va a ser Països Catalans, porque nos han dicho los de Compromís y nos toca en ese lado, pero ahora lo mismo donde nos toque, es que eso no debería ser. Y no debería ser, incluso cuando se está hablando de las estructuras que nos hemos montado o hemos creado sobre el Día de Castilla-La Mancha y tal y cual. Bueno, pues tampoco hay que pensar en eso. Nosotros, el sentimiento de esta zona no es manchego, es murciano, pero ¿pasa algo? No pasa absolutamente nada. O sea, no pasa absolutamente nada decir que pertenezco a una región que es Castilla-La Mancha y yo me siento murciana, porque esta es el área geográfica y nuestra habla y nuestras tradiciones y nuestras fiestas corresponden, y esto es vera murciana, no os olvidéis. Albacete ha pertenecido a Murcia. Albacete pertenecía a Murcia, pero con independencia que Albacete pertenecía a Murcia, y digamos en la historia reciente, y digo reciente, en la historia más antigua, todo esto era reino de Murcia clarísimamente. Esa Caravaca, Ellín, teníamos una ligación muy grande, pero eso importa, no importa. O sea, quiero decir, va a haber una representación institucional del Ayuntamiento de Ellín al Día de la Región y no pasa absolutamente nada. No vamos a cortarle el agua a los murcianos ni a separarnos y decir que nosotros también queremos y queremos una salida al mar histórica, que también podemos decir, pues no. O sea, quiero decir, el puerto de Cartagena está ahí y es igual de nuestro que suyo. O sea, no hay diferencia. Y cuando yo me baño en el mar de Ellín, es el Mediterráneo, no es otro, no son los mares interiores que también tenemos y que debemos respetar. Pero es que es muy triste lo que se está viendo, es que no pasa en ningún sitio del mundo mundial. O sea, es algo increíble. Ese sentimiento ni siquiera pasa con los escoceses. Es que, Escocia, pues habéis visto que hubo un referéndum de independencia por una serie de historias que se perdió y ahora pues se ha ganado, porque como el resto del país
se ha ido a la Unión Europea, y ellos dicen, pues yo me quedo, porque es lo que han dicho, ¿no? Y yo conozco, he tenido una profesora escocesa que es de Women for the Independence, o sea, es Mujeres por la Independencia de Escocia, pero es que el sentimiento es que nada que ver con esta radicalidad, o sea, es algo totalmente distinto, es otra historia, por decirlo de alguna manera, y es lo que yo realmente no entiendo. Y además hay un peligro muy, muy grande. El otro día, bueno, hace tiempo, hace más de un año, a mi responsable dentro de Ciudadanos le envié un artículo de 1931, cuando la República Española, pues intervino en la Generalitat y dijo que lo que estaba haciendo de declarar la independencia de manera unilateral pues no estaba bien, o sea, como mínimo no estaba bien. Entonces yo le envié el artículo y le dije que en nuestra sociedad vamos tan lentos que el pasado nos alcanza. O sea, evolucionamos tan lento que el pasado nos alcanza. Deberíamos ya estar en el siglo XXI. Pues todavía estamos en el siglo XX y principios del siglo XX. O sea, está pasando exactamente lo mismo y no somos capaces de aprender de los errores que se cometieron entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos de ver qué hacemos ahora, porque o sea, aquí se está hablando, y de aquí a 2 telediarios, bueno, ya está aprobada la famosa ley de desconexión y una serie de cosas que va a generar muchísimos conflictos. Yo soy optimista, o sea, no quiero ser pesimista, porque lo que ocurre en los estadios se queda dentro de los estadios, y lo que finalmente ocurre en la calle va a ser distinto. No va a haber cosas radicales ni nada que se le parezca, incluso aunque se aplique al famoso artículo 155 de la Constitución, que para eso está, no está para otras cosas. O sea, quiero decir, si hay gente que quiere capturar de alguna manera la representación de toda una sociedad cuando es una minoría, pues hay que hacer algo, y sobre todo cuando alguien ha secuestrado un parlamento, en este caso el parlamento catalán, que está totalmente secuestrado. O sea, no puede hacer otra cosa. O sea, por mucho que Inés sea una parlamentaria espectacular y que todos los que intentan hacer allí cosas sean muy buenos, o sea, están pegándose cabezazos con un muro inamovible, ¿no? Entonces ya veremos qué pasa. No sé, pero yo creo que finalmente todo tiene que venir al redil. O sea, la gente no es tan radical como se ve, o como se ve en los estadios, me refiero, porque eso radicaliza mucho. Sí, pues la verdad que nos hacen sentir una vergüenza a nivel internacional tremendo. Por supuesto que sí, por supuesto. ¿Qué pensáis los demás cuando escucháis el himno de España en una final de la Copa del Rey con esos pitidos y esos silbidos? Por mi parte, vamos a ver, yo creo que el fútbol tiene una cualidad, ¿vale? Y es que en determinadas ocasiones es capaz de sacar un poco la conducta más radical de la gente, una especie como de instinto heredario, si me permiten, y que conste que no es una crítica al fútbol en sí, ¿vale? Pero sí que es un fenómeno que a veces se da, y que, como bien decía María Jesús, hay que tener en cuenta que muchas veces lo que pasa dentro del estadio se queda dentro del estadio, ¿no? Pero por otro lado, bueno, era en un partido como en este caso el Fútbol Club Barcelona y el Alavés, ¿no? Pues bueno, hay que tener en cuenta que en esas comunidades hay una gran cantidad de población con tendencias nacionalistas, ¿no? Era de esperar que se produjera esa pitada, ¿no? Pero bueno, pero de todas formas, a mí la sensación que me queda es que, si lo miras, los aficionados del Alavés no pitaron. O sea, Álava es de las provincias dentro del entorno menos nacionalistas. O sea que evidentemente son vascos y no te van a decir pero que no. El problema no es que un catalán se sienta catalán y un vasco. Claro, es que es dinero. O sea, que eso el antinatural sería lo contrario. Bueno, y de todas formas, lo que iba a decir es que me entristece que se dé esta situación, porque creo que es una cuestión de mala gestión política, pero mala gestión política de principio a fin. Tanto por unos gobernantes, en este caso hablamos de Cataluña, que a los que no les ha importado crear una fractura social, cosa que me parece gravísima, ya no la ley de desconexión, ya no que tenga un intento separatista, que tenga unos planes separatistas, no, es lo que a mí de verdad me preocupa y me entristece, es que ha habido una serie de gobernantes que han sido capaces, y lo han hecho con una sonrisa en la boca encima, de crear una fractura social dentro de lo que es su propia comunidad,
estamos hablando de dividir la sociedad catalana en los pro-españoles y los pro-catalanes. José Manuel, permíteme un segundito que tengo que dar a las 10 de la mañana. Ah, vale. Buenos días, son las 10 de la mañana. En estos momentos abre sus puertas Interconfort Egin. Ven a conocer todas nuestras ofertas del mes en mobiliario, sofás y descanso. Interconfort, Gran Vía 85, frente a Mercadona, Egin. Las 10 de la mañana estamos en los desayunos de Solo Radio, ya en los minutos finales. José Manuel tenía la palabra, perdón. Vale. Sí, me has cortado justo a mitad, porque estaba hablando de estos gobernantes catalanes que han creado una fractura social, pero luego también una serie de gobiernos por parte de el gobierno central que han gestionado la situación con una incompetencia frustrante. Y Antonio me va a decir que mire usted, ¿no? Pero muchas veces hemos visto, sobre todo en estos últimos años, al gobierno de Rajoy cómo ha manejado la situación, y tampoco es que haya aportado nada por calmar las aguas. No. Aquí van a saltar. Pero me toca. Sí, te toca. Antes de eso, yo he vivido en Cataluña mucho tiempo. Y yo conozco a Jordi Pujol, lo conocí personalmente, cuando estaba en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales como responsable de la nueva sede y cosas de esas, y entonces me lo presentaron y vi, el carisma que tenía ese señor, o persona, iba a decir, o cosa, no sé, porque evidentemente hay muchos calificativos. Personaje. Nos tomaron el pelo, a todo el mundo. A todo el mundo, nadie se salvó. Es un encantador ese hombre es un encantador de serpientes. O sea, fue capaz de coger el discurso de la persona que habló antes, en ese caso, e hilar un discurso perfecto donde todo el mundo nos quedamos embobados. Pero, ¿qué es lo que hicieron durante tanto tiempo? Adoctrinar. O sea, usaron las transferencias de todos los gobiernos, desde el primero, desde el de Felipe, el de Adolfo Suárez, que es donde empezó, hasta todos los demás. O sea que no se ha librado nadie del encantamiento de serpientes que hizo este hombre. Entonces, en las transferencias, en vez de usarlas para mejorar la calidad de vida en este caso de Cataluña, de su territorio, le dedicó pura y dura, o sea, clara y llanamente para adoctrinar. Realmente para adoctrinar, cambiando los contenidos educativos, haciendo segregaciones. Las primeras leyes, las famosas leyes de inversión lingüística, las originales estaban muy bien, parece que no, pero estaban muy bien, porque lo que decía es que en las primeras etapas a todos los niños y niñas de Cataluña se le educaría en la lengua materna, y eso lo decían claro, o sea, en la lengua familiar, y posteriormente, después, los contenidos se harían en catalán, pero sabiendo de una base que ya ya tenías tu lengua materna, y entonces eso así se siguió estrictamente en muchos colegios, donde, por ejemplo, donde fueron mis hijos, ¿no? Y es, pues probablemente, si os digo el nombre, se llama Betania Patmos, es un colegio, pues que hay mucha gente de los que vemos ahora en las series que habían ido allí, pero el tema no es ese, el tema es que todo eso se empezó a politizar, y una ley que podía ser buena, o sea, la ley de inversión, que su objetivo es que cualquier ciudadano de Cataluña, cuando terminase el ciclo superior, hablase correctamente las dos lenguas del país, pero correctamente para poder ser bilingües de verdad, pues consiguieron un monolingüismo, y eso no se puede hacer, y eso está mal hecho. Porque algo que podría ser una ventaja competitiva para un territorio, en este caso, que se conoce que las personas bilingües tienen ventajas competitivas porque pueden aprender más fácilmente otros idiomas que las que hemos sido monolingües. Yo soy monolingüe de castellano. Yo estuve en un proceso, yo estudié en Cataluña en la época donde efectivamente solo se hablaba castellano y no se hacía ni catalán ni un poquito, siquiera. Yo he encontrado algún dictat en catalán, pero una cosa muy puntual cuando estuve en un liceo, pero después nada, cero. Bueno, pues eso que se estaba consiguiendo, finalmente se ha conseguido un adoctrinamiento. O sea, gente que hablas por ejemplo, que hablas con ellos de Gerona o de Lleida,
y no se saben expresar correctamente en castellano. Les cuesta muchísimo expresarse en castellano. ¿Y qué hemos conseguido? Hemos ido para atrás, cuando lo que teníamos que hacer es que cualquier persona de Cataluña, que haya estudiado en Cataluña, sea capaz de expresarse perfectamente en castellano y en catalán. Y ya está. Y no pasa nada. Y ese era un objetivo que se podía haber conseguido. No. Pues se hizo justo lo contrario. O sea, segmentar, adoctrinar, bueno, pues algo terrible. Y finalmente se ha dejado hacer, todos los gobiernos han dejado hacer, hasta que llegamos a este proceso final, y que, bueno, parece es que nos hemos vuelto todos locos, absolutamente todos locos. O sea que, porque además la gente se está yendo. O sea, compañeros míos de mi hijo, del colegio que se referenció de Betania Patmos, ahora mismo, ¿sabes dónde están? Que han estudiado ingeniería. ¿Dónde están trabajando? En Madrid. Ya no están trabajando en Cataluña. Están trabajando en Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque salieron de allí, porque ya no las empresas empiezan a cuestionarse que tengan que invertir ahí. Pues bueno, se fue a estudiar una parte a Alemania y ahora está en Madrid. Mi hijo, por supuesto, está en Madrid, pero es que se están yendo y no lo entienden. O sea, con gente tan radical como el Puigdemont, que no tiene dos dedos de frente, y lo siento, decir eso a un presidente de la Generalitat, que deberíamos decir que es una de las personas, yo que sé, creo es el quinto, sexto, séptimo, octavo poder del Estado. O sea, si empiezas a bajar, le toca, porque le toca ser presidente de la Generalitat. Pero la cuestión es que diga cosas que es mejor, prefiero ser pobre antes que ser esclavo, o cosas, o burradas de esas que está diciendo. Y, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Esclavo de quién o de dónde? Lo que estás generando es un sentimiento que no existe en la sociedad realmente, y que hay un montón, bueno, pues determinados sectores que lo están propiciando y lo están haciendo más grande por intereses totalmente torticeros. O sea, porque está claro, si hay algún partido en este país que tiene el récord mundial de corrupción, no es el PP, os han vencido, es Convergencia y Unión. O sea, ese lo tiene totalmente. ¿Por qué? Porque además tiene todas sus sedes embargadas, todas. Además, si tuvieran la independencia ya, pues fíjate qué bien les vendría, pues lo tendrían todo muy controlado. Evidentemente. Creo que parte importante de esta estrategia es esa. Emilio, no ha dicho nada. Se me ha olvidado de lo que estábamos hablando. No, quiero decir, yo en estas cosas suelo ser muy respetuoso con los símbolos que hacen país, que hacen localidad o que hacen región. A mí me parece vergonzoso, independientemente de los sentimientos personales de cada uno y de cómo se esté gestionando el tema catalán. A mí me parece vergonzoso que se permita que en un partido de fútbol en el que incluso puede estar más o menos a favor del rey, pero en el que incluso el jefe del Estado está presente, se consienta eso. A mí me parece una vergüenza. Esto pasó en Francia no hace mucho tiempo, y Sarkozy lo que hizo fue automáticamente prohibir los partidos en los que se pitaba, los cancelaba. Entonces, quiero decir, lo que hay que hacer es tomar soluciones. Podemos estar aquí divagando sobre si el proceso catalán está bien hecho, si no está bien hecho, si la identidad vasca tal o no. Quiero decir, hay unos símbolos que con mayor o menor acierto nos representan a todos, y nuestra obligación como ciudadanos es el respeto a esos símbolos, al margen de las luchas que yo pueda llevar para cambiarlos o no cambiarlos. Pero yo no puedo llegar a un sitio y pitar, o puedo ver la bandera de Jean y escupirle cuando pase por delante, porque me parece una falta de respeto y de educación brutal. O pisarla y quemarla. Quiero decir, me parece una cosa brutal, que no se permite. No es que no pase en otros países, es que no se permite, que es distinto. Tú vete a Estados Unidos, coge una bandera de Estados Unidos y quémala, por ejemplo, a ver qué te pasa. Quiero decir, hay que tomar medida a las cosas, y hay que ser consciente de dónde se está y de cuándo se está. Ya te digo, y si quien organice la Copa del Rey, que es que yo soy un poco futbolero, lo tengo que decir, quien organice la Copa del Rey tiene que decidir que si eso vuelve a pasar, ese partido no se celebra, o se celebra a puerta cerrada, o lo que sea, pues yo creo que lo tienen que hacer. Porque no se puede, y esto es una opinión mía muy, muy, muy personal, no se puede consentir una falta de respeto a los símbolos que hacen país, y que hacen región, o que hacen ciudad. No, sí lo ha dicho muy claro, y es un argumento que iba a poner yo sobre la mesa, ¿no? En Francia, no hace demasiado tiempo ocurría, y fue el presidente el que dijo se suspende el partido. Antonio, ¿crees que Rajoy tendría que haber suspendido el partido? Llevamos 7 finales con el Barça. La verdad es que hoy, en el tono y en el clima que vamos, como decía Rolmi cuando llamaba por teléfono, me gusta que siempre no estemos ahí tirándonos unos a otros
Pero claro, José Manuel, a ver si la culpa de la pitada del otro día la va a tener Rajoy. No creo haberlo entendido así. No. Y si lo has entendido así, lo has malinterpretado. Correcto. Entonces seguimos en un buen clima. Simple y llanamente me limitaba a manifestar mi descontento con la gestión que ha hecho el gobierno de Rajoy con Eso me lo imagino. O sea, eso ya viene de fábrica. Es una cosa bastante obvia, ¿no? Vale. Pero bueno, José Manuel, eso ha pasado con todos los gobiernos. Sí, cuando se ha necesitado. Cuando no se necesita apoyo, pues perfecto. Pero aquí hay un problema de la ley electoral. Cuando se necesita apoyo, es un problema de ley electoral. Sí, vamos a ver. En este caso, por ejemplo, se hablaba de otros gobiernos anteriores que han venido y de concesiones que se han hecho. Y aún recuerdo las famosas palabras, y eso también, de verdad, no te lo tomes a mal, las famosas palabras de Aznar de yo hablo catalán en la intimidad. Eso sí. En ese momento se dan concesiones, pero bueno, los gobiernos socialistas anteriores también se han hecho. Todo depende de si necesitas o no el apoyo de los catalanistas. Ahí está. O de Convergencia. Vamos a ver, el problema radica en el que un voto en Cataluña vale más que un voto en Castilla-La Mancha. Por supuesto. En el momento en el que los votos en España no valen lo mismo, estés en la región que estés, pues evidentemente tendrás que apoyarte en aquellos cuyos votos valen más que los que valen menos. Ese es el problema. Entonces, partiendo de esa base, evidentemente, y eso a Izquierda Unida os ha pasado mucho, cuando tenéis muchos más votos que Convergencia y Unión y tenéis mucho menos diputados, pues ahí radica un problema. ¿En quién te vas a apoyar? Pues en quien tiene más diputados, porque al final España es un país donde tú lo que necesitas son apoyos parlamentarios para gobernar, no votos de la calle. Eso obliga a hacer una serie de concesiones. Es una situación que se ha venido aprovechando además históricamente. Además de se ha hecho un abuso. Sí. Además me entristece muchísimo. En este caso hablabais del gobierno, hablabais de María Jesús de Pujol y demás, y de verdad me entristece muchísimo ver como todo este discurso nacionalista en este caso de Jordi Pujol al final ha quedado por lo que realmente era, que era una intención de convertir Cataluña en su cortijo, en el que él tuviera todo bien controlado y bien atado, porque vamos, y en la no gestión y sus vergüenzas y muchas cosas más. Obvio. El venerable vamos a que se ha pasado por pueblo. Muchísimo. Vamos a la pitada, porque la gestión de los gobiernos que han pasado a lo largo de la democracia española con respecto al gobierno de Cataluña, a los gobiernos que han pasado por Cataluña, sería motivo de otro programa, creo yo. Te he hecho una pregunta y no me has contestado todavía. Es que Rajoy debería haber suspendido ese partido. Vamos a ver, yo en este caso desconozco si la ley del deporte o el reglamento que rige este tipo de cosas estaría recogido para sancionar o cancelar el partido, o bien a puerta cerrada, etcétera, etcétera. Lo desconozco. Coincido total y absolutamente con las opiniones que se han vertido aquí, exceptuando la de Rajoy con mi amigo José Manuel. Eso estaba claro. Bien, me parece vergonzoso que se pite un himno nacional, pero ya no solo de España, sino de cualquier país, como se ha dicho aquí. Me ponía María Jesús el caso de Escocia. Yo personalmente he estado una temporada viviendo en Escocia. Bueno, no se le pasaba por la cabeza a nadie quemar una bandera de Escocia o nada similar, o la reina de fútbol, o la Unión Jack tampoco, o sea, porque representa una unión, o sea que y menos, o sea, eso, la reina. Ponte en un pub escocés, todo el mundo ahí de pie escuchando el himno, bueno, ni se te pasa por la cabeza. Pero bueno, y entonces aquí, ¿por qué en España puede salir una persona política que está cobrando de algo público y puede partir una foto del rey por la mitad? Yo creo que quemar una bandera, puede estar escuchando el himno en un programa de televisión, el himno de España, y diciendo, qué asco. Yo creo que eso está, y además pagándoles todos nosotros. Joder, es que indigna. Ya, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué se deja que ocurra todo eso? ¿Por qué no se toman medidas? Yo en ese sentido sería de los más drásticos y de los más radicales, no quiero emplear esa palabra, pero sí de los más drásticos en ese sentido, puesto que, como bien ha dicho Emilio, es una vergüenza que se le pite a una bandera o a un himno que nos recoge, nos representa a todos, nos guste o no. Bueno, y gente que ha roto la Constitución española. O sea, pero directamente, pero la quemado. Eso debe ser, vamos, no, y la han quemado. Conozco el tema del derecho, pero sí, evidentemente cualquier cosa que degrade los símbolos, incluyendo en la factura del Estado como símbolo, no como persona. O sea, a ti te puede parecer muy mal
la persona. Claro, por eso digo que independientemente de la opinión personal. Del símbolo. Pero esto viene un poco también, que también se ha comentado aquí, es por el tema de los independentismos, ¿no? Entonces, aquí ha habido una semilla que ha ido poco a poco, se ha ido gestando, ha ido germinando poquito a poco, y entonces ahora tenemos también, coincido con José Manuel, en que el fútbol es capaz de sacar las pasiones que lleva por dentro, lo mejor y lo peor de nosotros, en este caso, lo peor. Y entonces, se mezcla un poquito que deberían estar separados política y deporte, ¿no? Que no, con esto no quiero decir que con la política no se beneficia el deporte, pero sí en este caso debería estar separado. Entonces, claro, esto es producto de esa semilla, como digo, o ese adoctrinamiento, como bien decía María Jesús, y tenemos esto porque es que no se nos puede pasar por la cabeza que ya no sea la Copa del Rey, sea lo que sea, o sea, en unas Olimpiadas, en donde sea, o sea, es que aparte del nivel cultural de ignorancia de esas personas. Vamos a ver, a mí no me pueden gustar otras serie de cosas, otros símbolos, no lo sé, pero si están bajo el amparo de otra región. Es que además, hay que acatarlo. Si veías ahí las banderas que en muchos casos sacaban, no es la bandera oficial de Cataluña. Es que, o sea, se cargan a su propio estatut, se lo cargan absolutamente todo. O sea, de todas maneras, yo creo que ese recorrido ya va a ser muy cortito. O sea, ya se está viendo de lo que va el tema catalán independentista y estos nacionalismos, que yo creo que ya el recorrido es más bien corto, bajo mi punto de vista. Pero es cierto que todavía esa semilla de la que estoy hablando, o ese adoctrinamiento, pues ha ido calando, y tenemos esto, y eso, pues como bien ha dicho Emilio, Sarkozy en Francia se corta radical y fuera, o sea, y ya está, y no es que no se te pasa por la cabeza. Yo creo que también hay un aspecto que me está viniendo así ahora mismo a mí a la cabeza, y es que en España hasta no hace mucho tiempo usar la bandera o hacer un afán de exhibición del himno era considerado un gesto fascista. Entonces, es verdad que no tenemos ese sentimiento. Pero esos son los prejuicios. Vamos a ver, dejadme que termine. Entonces, quiero decir, nosotros no tenemos ese sentimiento tan arraigado al himno, a la bandera, como lo pueden tener en otros sitios, por las connotaciones que hasta no hace mucho tiempo tenía. Y volviendo al deporte, yo creo que gracias en este caso a la selección y a los triunfos de la selección, España fuimos capaces de sacar las banderas a los balcones. Hasta que la selección no ganó, ¿quién ponía una bandera de España en un balcón? Muy poquita gente. Entonces, quiero decir que el deporte nos ha venido muy bien para eso, ¿no? Para sentirnos orgullosos de unos colores o de unos símbolos que nos representan. Y yo creo que fue a partir de 2010, cuando la selección empezó a dar ese boom, que empezamos a sentir, ¿no? A sentir la bandera y a sentir el himno y a sentir que era algo propio. Entonces también ese recorrido ha sido muy corto, ¿no? Ese recorrido de sentir como algo nuestro la bandera y el himno. Entonces ahí también hay que... Yo he visto dos banderas, o sea, quiero decir, yo he visto dos banderas en dos actos públicos y separados muchísimo tiempo. Una en un acto público de Pedro Sánchez, el nuevo secretario general, luego no, el que había antes, pero la cuestión en Cataluña, y hizo un acto con la bandera de España detrás, y si te acuerdas, que fue espectacular. Eso es un símbolo, y es un símbolo que se... Y mucho más, y mucho antes que ese, en la época de la transición, el Partido Comunista, cuando se le autorizó, ¿qué bandera tenía detrás? Santiago Carrillo. La española. La bandera de todos los españoles. Y así la reconoció. Y además así reconoció el símbolo que tenía detrás, diciendo, yo soy republicano, soy lo que sea, pero yo respeto eso. En ese deberíamos estar de acuerdo. Y entonces la cuestión aquí es que de alguna manera eso se ha perdido. O sea, decir, el coger los símbolos y olvidarnos de lo que pasó y hacer los símbolos de todos como nuestros. De hecho, o sea, la bandera, aunque siga siendo la que hay, se quitó el escudo franquista, evidentemente, se recuperó. No era escudo franquista, no era escudo franquista, el águila no es un escudo franquista. El escudo que había durante el franquismo, por decirlo de alguna manera, y se recuperaron los símbolos anteriores y se recuperaron... Porque ese águila no viene de... Sí, pero que no digo, el escudo en sí mismo, ¿no? Ese águila es un poco el fruto de las modas de la época, porque los movimientos fascistas europeos adoptaron como símbolo común el águila imperial. Sí, pero que me refiero... Es católico, lo sabrás, ¿no?
pero se recuperaron los símbolos anteriores, Primera República, si incluso ahora anteriores. vamos a reinventar, Estamos yendo a un tema ya muy complicado. Pero dicho eso, simbólicos, históricos. ese intento, digamos, de hacer común por parte, en principio, del Partido Comunista, que el menos sospechoso del asunto, por decirlo de alguna manera, y posteriormente también, en época reciente, el propio Pedro Sánchez, es como si se hubiese perdido, como si fuese... El otro día, en la victoria de Pedro Sánchez como secretario general, había banderas republicanas. Eso se vio hace 2 días, o sea que... Pero bueno, que no estoy yo con esto diciendo que el PSOE... Es decir, que no es anticonstitucional exhibir una bandera republicana. Haciendo, no es ilegal. No, haciendo referencia a lo que comentaba Emilio, estoy en parte de acuerdo que ciertos complejos, entre comillas, todavía no hemos pasado página en algunos aspectos de la historia. Entonces, asociar ciertos símbolos a etapas anteriores, cataloguémoslas de franquistas, pues yo creo que eso debería estar más que superado. Yo creo que la bandera de España nos une a todos, por encima de todo, nos guste más, nos guste menos. En privado, como tú decías, el comentario que me has hecho sobre José María Aznar, en privado cada uno, si quiere, que cante la Internacional en su casa o que haga lo que le dé la gana. Pero en la cuestión, por ejemplo, en este caso del deporte, el rey y la bandera de España, nos guste más el rey, la monarquía, es lo que tenemos. Entonces, hay una cosa que has cometido tú un pequeño error. La Internacional no tiene por qué cantarse en privado. De hecho, en los actos del 1 de mayo se canta en público y por gente de diferentes formaciones políticas. Pedro Sánchez, como secretario general, se volvió la Internacional. He hecho ese comentario, pero no porque estuviese prohibida la Internacional. O sea, no porque eso lo sé. En este caso, lo que quiero decir es que, por ejemplo, haría yo un matiz. La gente, por ejemplo, que hemos hecho la mili, yo creo que ese sentido de la bandera, pues sí lo llevamos un poquito más dentro, creo, y ya hablo por mí, ahora sí hablo por mí, pero creo que deberíamos tener superados ciertos traumas, ciertos complejos, entre comillas, que es que estamos en el siglo XXI, y que pasen estas cosas, que todavía estemos dándole vueltas al tema de la bandera de España, me parece que estamos anclados demasiado en el pasado. Ese es mi punto de vista. Yo unir bandera y mili, lo que me da es mucho calor. La jura de bandera en Almería y me dio mucho calor. Sí. Pero digamos que es un sentimiento, yo lo tenía muchísimo antes de ir a la mili, ¿no? Sentirme español. De hecho, yo con muy poquita edad decía, pero vamos a ver, si yo me quiero sentir español, ¿por qué no puedo llevar una bandera de España en el reloj, por ejemplo? ¿No? Sí, pero ¿por qué se me puede tachar? Eso se ha tachado de... Claro. Entonces, erróneamente, ahora, y gracias al paso del tiempo, pues llegamos otra vez a la conclusión que pues son los colores que quizás unen, que que las banderas son como... Que ha ayudado el deporte, como la importancia que le quieras dar. Evidentemente. Pero lo que sí está claro es que si yo voy a Cataluña y prendo fuego a una bandera catalana, pues estoy dañando a los catalanes. Hay que respetarnos. Claro, todos, y está, que a mí me da igual que haya esteladas, le dicen, ¿no? Esteladas o banderas catalanas en un campo de fútbol, pero respeta al resto de los... Efectivamente. De los ciudadanos, y más todavía en una competición que es la Copa del Rey, que no participes si no quieres. No participes. Y ya está. Sencillo como es. Si no quieres ese trofeo, y ya está. Sanción económica, y digo yo que... y suspender el partido. Yo estoy con la mía, que hay que suspender el partido, es lo primero que se tendría que haber hecho. Y ya está. A quien corresponda. Al presidente del gobierno, al rey o al papa, a quien haga falta, pero que el partido tenía que estar suspendido. Y ya está. Da igual. No sé si al papa esto le interesa. O a Trump, acaso. Con la iglesia, pues o a Trump. Si tiene que ser Trump, que sea Trump, que suspenda el partido. Bueno, despedida, medio minuto cada uno. Si queréis, venga. Nada, bueno, pues simplemente en los dos actos más inmediatos que tenemos, pues que participemos todos, tanto en la ofrenda como en la procesión, y bueno, pues que todo discurra normalmente, y hay que salir a la calle porque, bueno, los días lo merecen, la festividad lo merece, y la patrona pues lo merece. Jesús. Pues no sé, yo creo que yo solo un deseo de que nos juntamos todos
para hacer Ellín más grande, cada vez más grande, tanto en los actos, como decía Antonio, como cualquier cosa que conseguir que los señores nos unamos, o sea, que la ciudadanía de Ellín se una para evitar lo que está pasando, lo que pasa en otros sitios, que ese frentismo que tenemos en todos los lados llegue aquí. O sea, hemos de eliminarlo de raíz, de alguna manera. Y como alguien diría en los movimientos estos hippies, paz y amor, que finalmente es lo que necesitamos todas las personas, ¿no? Bueno, pues un poco también por zanjar el tema, a mí también me parece muy triste que se mezcle en un evento deportivo connotaciones políticas, además tan fuertes y con tanta controversia como las que se produjeron en este caso en la Copa del Rey, ¿no? Felicitar a los forofos del Barça, eso sí, ¿no? Porque si no recuerdo mal, creo que Luis Enrique se despidió con un título, ¿no? Pero en efecto tenemos que trabajar todos por estar unidos, ¿no? Yo creo que de todo esto lo que debe subyacer es que todos debemos trabajar por estar unidos, no por separarnos y por ir cada uno en una dirección diferente, con los matices que podamos tener las diferentes formaciones políticas, en este caso, igual que desde Izquierda Unida siempre se ha defendido el federalismo, desde el Partido Popular no se aprueba ese modelo de Estado, pero sí que tenemos que trabajar por ser todos juntos con un modelo u otro, pero estar todos juntos y estar todos en paz y armonía. Yo después de tanta paz y tanto amor aquí hoy, yo lo que quiero es felicitarnos todos. Yo creo que mañana es un día importante de lo que estamos hablando de los símbolos. Yo creo que mañana nos tenemos que sentir orgullosos de ser parte de Castilla-La Mancha, de ser una de las regiones que más está creciendo a nivel social, y yo como trabajador social y como concejal de servicios sociales es algo que me importa mucho. Pues eso, que mañana nos sintamos todos orgullosos de la región a la que pertenecemos, adelantar las felicitaciones porque estoy convencido de que va a salir todo bien tanto a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, porque lo hacen muy bien y nos hacen disfrutar a todos. Bueno, pues desde aquí agradecerles el gran trabajo que hacen, a todos los colectivos que han participado durante este mes en todas las novenas y en todas las celebraciones que ha organizado la cofradía, porque eso al final es seguir haciendo Ellín y seguir respetando los símbolos que son los que nos unen, como en este caso para una gran parte de la ciudad es la patrona, y como decía Antonio, que esta tarde todos estemos en la calle, ya no solo para ver a la patrona, sino para arropar a todos aquellos que hacen ese desfile y que ponen en valor, ¿no?, nuestras tradiciones y nuestros elementos típicos como son el traje de ellinera y ellinero, y que disfrutemos. Bueno, pues nos vemos en la ofrenda floral a la patrona. Muy bien, hasta luego. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. Gracias por la atención prestada y, por supuesto, se quedan con nosotros, ¿verdad? Hay mucho que escuchar en Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación baño. Ahora puedes incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática, mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra. Y como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás del Lidl. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.